Charlotte Abbott llevaba 3 días cabalgando sin parar cuando finalmente llegó a Cottonwood Creek. Su caballo Silver estaba tan agotado como ella, pero Charlotte se obligó a mantenerse erguida en la silla mientras miradas curiosas seguían su avance por Main Street. Hacía tiempo que había aprendido que mostrar debilidad atraía problemas. El pueblo no era gran cosa. Un conjunto de edificios blanqueados por el sol se aglomeraban alrededor de un cruce polvoriento, como si se acurrucaran juntos para protegerse del cielo infinito. Charlotte había pasado por una docena de pueblos como ese en el último año, siempre en movimiento, sin establecerse nunca, buscando algo que no sabía muy bien cómo definir. Ató a Silver fuera de lo que parecía ser un salón y pisó la acera de madera, con las piernas entumecidas por los días a caballo. Un niño pequeño estaba sentado en un banco fuera, tallando un trozo de madera. ¿Dónde puedo encontrar trabajo por aquí?, preguntó Charlotte, sacando un penique del bolsillo y lanzándoselo al niño. Preguntó Charlotte, sacando un centavo de su bolsillo y lanzándoselo. El chico lo atrapó con destreza. Depende del tipo de trabajo que busques. ¿Sabes cocinar? Puedo hacer casi cualquier cosa que se necesite. En el juzgado puede que haya anuncios, dijo el chico, señalando hacia el final de la calle. Pero a la mayoría de la gente de por aquí no le gusta contratar mujeres para trabajar en los ranchos. No te ofendas. No me ofende, dijo Charlotte, aunque sintió la familiar punzada de frustración. De todos modos probaré suerte. El juzgado era un edificio de ladrillo que parecía demasiado grandioso para la modesta ciudad que lo rodeaba. Charlotte subió los escalones y encontró el tablón de anuncios justo al entrar. Sus ojos recorrieron los carteles de Se Busca y los anuncios de subastas, buscando cualquier cosa que le proporcionara unas semanas de empleo y un techo bajo el que dormir. Entonces, algo llamó su atención. Un anuncio tan inusual que tuvo que leerlo 3 veces para creer que era real. Propiedad disponible. Rancho Willow Creek, aproximadamente 300 acres, estructuras incluidas. Precio de venta, $1. La propiedad se vende tal cual. El comprador asume toda la responsabilidad. Consultar con el secretario del condado. Sala 12. Charlotte se quedó inmóvil, con la mente a 1000 por hora. Tenía que ser algún tipo de error o una broma cruel. Nadie vendía un rancho por $1. Pero, aunque el escepticismo se mezclaba con la esperanza en su pecho, sus pies ya la llevaban hacia la sala 12. El secretario del condado era un hombre delgado con gafas colocadas en la punta de la nariz. Levantó la vista cuando Charlotte entró, y su expresión pasó de neutra a ligeramente incómoda cuando se dio cuenta de que estaba sola. ¿Puedo ayudarla, señorita? El rancho que aparece en el tablón de anuncios, el que cuesta $1, ¿es legítimo? El secretario suspiró y se quitó las gafas, limpiándolas con un pañuelo. Lo es, aunque, para ahorrarnos tiempo a ambos, seré sincero. Esa propiedad tiene historia. 3 familias han intentado explotarla en los últimos 5 años. Ninguna duró más de una temporada. La tierra en sí es bastante buena, pero hay algo en ese lugar que ahuyenta a la gente. Accidentes, mala suerte, sucesos extraños, llámelo como quiera. El condado solo quiere que alguien se haga responsable de ella y pague los impuestos en adelante. Charlotte sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Qué tipo de sucesos extraños? Animales asustados sin motivo. Herramientas que desaparecen. Ruidos por la noche. La última familia afirmó haber visto sombras moviéndose cuando no había nada allí. Él se encogió de hombros. Personalmente, creo que son tonterías. Pero la superstición está muy arraigada por aquí y ahora nadie quiere tocar el lugar. De ahí el precio. Lo aceptaré, dijo Charlotte. Las palabras salieron antes de que pudiera reconsiderarlo. El empleado parpadeó. ¿En serio? Muy en serio. Tengo $1. ¿Tienes la escritura? A mí me parece una transacción sencilla. 20 minutos más tarde, Charlotte salió del juzgado con un documento con su nombre y la descripción legal de 300 acres que nunca había visto. Le temblaban ligeramente las manos mientras doblaba la escritura y se la guardaba en la camisa. Era propietaria de unas tierras. Tras años de vagabundear, de dormir bajo el techo de otras personas y de trabajar con el ganado de otros,
Por fin tenía algo que le pertenecía solo a ella, aunque estuviera maldito. El trayecto hasta el rancho Willow Creek se alargó más de lo esperado. Las indicaciones del empleado la llevaron al oeste, fuera de la ciudad, y luego al norte, por un camino apenas visible que serpenteaba entre matorrales y afloramientos rocosos. El paisaje se volvía cada vez más aislado, y los signos de presencia humana se desvanecían con cada kilómetro. Cuando el rancho finalmente apareció a la vista, a la luz del atardecer, la primera reacción de Charlotte fue una decepción tan aguda que la sintió físicamente. El empleado no había exagerado al decir que la propiedad se vendía tal cual. La casa principal se hundía en el centro como un caballo con la espalda encorvada, y al porche delantero le faltaban varias tablas. El granero estaba en ligeramente mejor estado, pero se inclinaba notablemente hacia la izquierda. Las vallas yacían enredadas en lo que en otro tiempo debieron de ser pastos, y las malas hierbas se habían amontonado contra todas las superficies verticales. Sin duda, era la propiedad más lamentable que Charlotte había visto jamás. También era suya. Desmontó y se quedó de pie un buen rato, asimilándolo todo. Silver pateaba el suelo con impaciencia, ansiosa por beber agua y descansar. Charlotte llevó a su alcaldesa hacia lo que esperaba que fuera un pozo en funcionamiento cerca de la casa, y se sintió aliviada cuando la bomba chirrió al ponerse en marcha después de varios tirones fuertes. El agua que finalmente brotó era fría y clara. Al menos era algo. Mientras Silver bebía, Charlotte se acercó a la casa. La puerta principal estaba entreabierta y se balanceaba ligeramente con la brisa. La empujó para abrirla más y entró, esperando a que sus ojos se acostumbraran a la penumbra del interior. El lugar olía a polvo y abandono. Quedaban algunos muebles, una mesa, unas cuantas sillas, una cama de hierro, en lo que debía de ser el dormitorio, todo cubierto por una gruesa capa de suciedad. La luz del sol se colaba por los huecos del techo, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. En la cocina, Charlotte encontró una estufa que parecía funcional y algunos platos y tazas de hojalata que habían dejado los anteriores ocupantes. Era deprimente, pero no desesperanzador. Había dormido en lugares peores. Después de pagar a Silver con algunos cereales que Charlotte había comprado en la ciudad, decidió inspeccionar el granero antes de que cayera la noche. La estructura era más grande de lo que parecía desde la distancia, con múltiples establos y un granero al que se accedía por una escalera. La mayoría de los establos estaban vacíos y cubiertos de paja vieja y telarañas, pero cuando Charlotte se adentró en el granero, algo la hizo detenerse. Estiércol fresco, no viejo y seco, sino reciente. En el último día o dos, su mano se movió instintivamente hacia la pistola que llevaba en la cadera mientras escudriñaba las sombras. Si hay alguien aquí, que se dé a conocer. Soy la nueva propietaria y estoy armada. La respuesta fue inmediata e inesperada. Un profundo resoplido retumbó desde el último establo, seguido del sonido de algo grande moviéndose en la oscuridad. Charlotte se acercó con cautela y sus ojos distinguieron poco a poco una forma en la penumbra. Cuando finalmente lo reconoció, sintió que se le cortaba la respiración. Un caballo estaba de pie en el establo, mirándola con una intensidad que era casi inquietante. Pero no se trataba de un dócil caballo de granja, ni de una yegua abandonada. Este animal era enorme, fácilmente el caballo más grande que Charlotte había visto de cerca. A la tenue luz, su pelaje parecía ser de un color marrón rojizo intenso, casi como óxido bruñido, aunque era difícil distinguirlo bajo la suciedad y el descuido. Lo que más le llamó la atención a Charlotte fue la inteligencia de sus ojos. Este caballo la estudiaba con el mismo detenimiento con el que ella lo estudiaba a él, evaluando si representaba una amenaza o una oportunidad. Bueno, dijo Charlotte en voz baja, no esperaba tener compañero de habitación. Las orejas del caballo se movieron hacia su voz, pero no se acercó ni se alejó. Simplemente observaba y esperaba. Charlotte podía ver que estaba en mal estado. Sus costillas eran demasiado prominentes. Su pelaje estaba enmarañado con espinas y barro, y sus cascos parecían no haber sido recortados en meses. Pero bajo el descuido se escondía un animal de notable calidad, con cuartos traseros poderosos, un pecho profundo
y una cabeza refinada que delataba un buen linaje. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Charlotte, manteniendo la voz baja y tranquila. ¿Te abandonaron tus últimos dueños? El caballo volvió a resoplar, esta vez más suavemente, casi como una respuesta. Charlotte retrocedió lentamente, sin querer asustarlo. Muy bien, voy a prepararme para pasar la noche. Mañana decidiremos qué hacer contigo. Al salir del establo, sintió la mirada del caballo siguiéndola en la oscuridad. Esa noche, Charlotte se acostó en el suelo polvoriento de la casa del rancho envuelta en su saco de dormir, demasiado cansada para hacer más que una limpieza mínima. A través del techo roto, podía ver las estrellas esparcidas por el cielo negro como sal derramada. En algún lugar a lo lejos, un coyote aullaba, y desde el establo oía de vez en cuando ruidos de movimiento, su misterioso compañero equino dando a conocer su presencia. La mente de Charlotte bullía de preguntas. ¿Quién era el dueño del caballo? ¿Lo habían abandonado deliberadamente o por accidente? ¿Cómo había sobrevivido solo durante lo que debían de ser semanas o meses? Y lo más urgente, ¿qué debía hacer con él? No tenía ningún derecho legal sobre el animal. Técnicamente, podía pertenecer a los anteriores propietarios, o podía ser propiedad robada, o simplemente podía haber vagado hasta el rancho desde otro lugar. Tomar posesión de él podría constituir un robo de caballos, lo que todavía era un delito castigado con la horca en algunas jurisdicciones. Pero mientras Charlotte contemplaba las estrellas, sintió una extraña certeza apoderarse de ella. Ella y ese caballo estaban destinados a encontrarse, ambos abandonados, ambos sobreviviendo contra todo pronóstico, ambos demasiado obstinados para rendirse incluso cuando las circunstancias decían que debían hacerlo. Mañana. Decidió que empezaría a ganarse su confianza. Fuera cual fuera su historia, estaban juntos en esto. El amanecer llegó demasiado pronto, anunciado por unos gallos que Charlotte no sabía que existían en la propiedad. Se levantó con dificultad, con todos los músculos doloridos tras días de viaje y una noche en un suelo duro. Su primera prioridad era encender el fuego en la estufa y preparar un café lo suficientemente fuerte como para despertar a un muerto. Mientras esperaba a que el café hirviera, Charlotte hizo inventario de sus provisiones. Tenía comida suficiente para una semana si era cuidadosa, una pequeña cantidad de grano a cambio de plata y exactamente $32 a su nombre. No era mucho para construir una nueva vida, pero antes se las había arreglado con menos. Después de tragar a la fuerza un poco de pan duro y carne seca, Charlotte llenó un cubo con agua y se dirigió al establo. Silver relinchó a modo de saludo, pero la atención de Charlotte se centró en el último compartimento, donde esperaba el gran caballo de pelaje rojizo. Estaba alerta cuando ella llegó. Claramente había oído su acercamiento. A la luz de la mañana que se colaba por las rendijas de las paredes del establo, Charlotte pudo verlo con más claridad. Su pelaje tenía realmente un tono rojizo extraordinario, como una moneda nueva. Su crin y su cola, aunque enredadas, eran largas y abundantes, y esos ojos, oscuros y perspicaces, seguían cada uno de sus movimientos. «Buenos días», dijo Charlotte en voz baja. «Te he traído agua. La dejaré aquí mismo». Colocó el cubo justo fuera del establo, a su alcance, pero no tan cerca como para que se sintiera acorralado. El caballo miró el cubo, pero no se movió hacia él mientras ella estaba cerca. Charlotte cogió una horquilla y comenzó la desagradable tarea de limpiar el establo de Silver, manteniendo una conversación constante. «Creo que deberíamos presentarnos como es debido. Me llamo Charlotte Abbott. Ayer compré este lugar, aunque llamarlo compra parece generoso cuando solo me costó $1. Supongo que tú llevas aquí más tiempo que yo. ¿Tienes nombre?» «No, claro que no. O si lo tienes, no me lo vas a decir». Trabajó metódicamente, llenando la carretilla con paja vieja y estiércol, y luego la llevó fuera para verterla en lo que parecía haber sido una vez un montón de estiércol. Cuando regresó, se dio cuenta de que el caballo grande se había acercado al cubo de agua, aunque todavía no había bebido. «Sé que aún no confías en mí», continuó Charlotte. «Es inteligente. La confianza hay que ganársela, no se da gratis. Pero esta es mi situación. No puedo seguir llamándote caballo o tú.
Me parece irrespetuoso, así que voy a ponerte un nombre, al menos temporalmente. ¿Qué tal, Rusty? Por tu pelaje. Es sencillo, pero te queda bien. Las orejas del caballo se giraron hacia su voz, y Charlotte decidió interpretarlo como una aceptación. Durante las siguientes horas, se dedicó a hacer el establo más habitable para ambos caballos. Encontró una sorprendente cantidad de heno utilizable en el desván, seco y aún con un olor dulce a pesar de su antigüedad. Limpió y llenó los abrevaderos. Reparó una puerta rota en uno de los establos y, mientras tanto, habló con Rusty, dejándole que se acostumbrara a su voz, a su olor, a su presencia. A media tarde, Rusty había bebido el agua que le había dejado e incluso había aceptado una pequeña ración de heno, aunque seguía sin dejarla acercarse a menos de 3 metros de él. Progreso, pensó Charlotte. Lento, pero progreso al fin y al cabo. La semana siguiente entró en una rutina. Charlotte se despertaba con el sol, cuidaba de los 2 caballos y luego pasaba los días trabajando en reparaciones urgentes en la propiedad. La casa era la que más atención necesitaba. Había que reparar el techo con tablas recuperadas de un cobertizo derrumbado, barrer meses de suciedad y escombros acumulados y hacer que el lugar fuera mínimamente habitable. Era un trabajo agotador, que se veía dificultado por el calor del verano y sus escasos suministros. Pero cada mañana y cada tarde dedicaba tiempo a Rusty. Le llevaba agua fresca y heno, limpiaba alrededor de su establo, aunque nunca dentro, mientras él estaba presente. Y le hablaba de su día, de sus planes, de su pasado. Le contaba que había crecido en una pequeña granja de Missouri, que había perdido a sus padres a causa de la fiebre, que había pasado años de trabajo en trabajo, sin encontrar nunca el lugar al que pertenecía. Rusty la escuchaba con esos ojos inteligentes, sin acercarse nunca, pero tampoco huyendo. Era una danza cautelosa entre 2 almas cansadas, cada una esperando a que la otra diera el primer paso hacia una conexión real. El avance se produjo al 8.º día. Charlotte había estado cantando mientras trabajaba, un viejo himno que su madre solía tararear mientras preparaba la cena. No prestaba mucha atención al establo de Rusty, sino que se concentraba en reemplazar una tabla rota y una sección plateada del granero. No se dio cuenta de que Rusty había salido de su establo hasta que se dio la vuelta y lo encontró a menos de 5 metros de distancia. Tenía la cabeza gacha y las orejas hacia adelante, más por curiosidad que por agresividad. Charlotte se quedó paralizada en medio del movimiento, sin atreverse apenas a respirar. Permanecieron así durante lo que pareció una eternidad. La mujer y el caballo, evaluándose mutuamente, en un momento que se balanceaba en el filo de una navaja. Entonces Charlotte hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Se sentó en el suelo del establo, haciéndose más pequeña, menos amenazante. Volvió a cantar en voz baja y suave, manteniendo las manos visibles y relajadas. Rusty dio un paso adelante, luego otro. Entonces estiró el cuello y tocó con la nariz la mano extendida de Charlotte, con sus bigotes suaves contra la palma callosa de ella. «Hola, Rusty», susurró Charlotte, con lágrimas inesperadas picándole en los ojos. «Me alegro de conocerte por fin como es debido». Después de ese día, las cosas cambiaron rápidamente. Rusty empezó a seguir a Charlotte por la propiedad, manteniendo una distancia respetuosa, pero claramente interesado en lo que ella hacía. Llamaba a Winnie cuando oía su voz por la mañana. Empezó a aceptar golosinas, manzanas que ella había comprado en su último viaje a la ciudad, cuidadosamente cortadas en trozos, y lo más significativo, le permitía tocarlo. Al principio, solo el cuello y los hombros, siempre con movimientos lentos y deliberados que le daban tiempo para alejarse si lo deseaba. Pero poco a poco, a medida que se iba creando confianza entre ellos, Charlotte pudo pasar sus manos por todo su cuerpo, evaluando el estado en el que se encontraba. Lo que descubrió le preocupó. Más allá de la evidente desnutrición y el descuido de sus cascos, Rusty tenía viejas cicatrices, quemaduras de cuerda en las patas, lo que parecían marcas de latigazos en los cuartos traseros y una herida mal curada en la pata delantera izquierda. Alguien había maltratado a este magnífico animal,
y Charlotte sintió cómo la ira se encendía en su pecho al pensarlo. Nadie volverá a hacerte daño, le prometió una tarde, mientras le desenredaba cuidadosamente la crin con los dedos. No mientras yo esté aquí. La tarea de transformar el rancho de un desastre a una explotación funcional fue lenta y a menudo desalentadora. Charlotte se dio cuenta rápidamente de que sus limitados fondos no le alcanzarían para comprar todo lo que necesitaba. Se las arregló con lo que pudo rescatar, intercambiar o improvisar. Las vallas fueron su mayor desafío. Kilómetros de alambre de púas yacían oxidados e inservibles. Los postes de madera estaban podridos o habían desaparecido por completo. Consiguió reparar pequeñas secciones utilizando madera de edificios derruidos, pero era como intentar vaciar el océano con una cucharilla. En uno de sus viajes a la ciudad en busca de suministros, Charlotte se detuvo en la tienda general y se encontró cara a cara con el propietario, un hombre curtido de unos 60 años llamado Sr. Briggs. «Usted es la mujer que compró la finca Willow Creek», dijo. No era una pregunta. «Así es, por $1», continuó, con una leve sonrisa en los labios. «El mejor dólar que he gastado nunca», respondió Charlotte con serenidad. Briggs la observó durante un largo rato. «Tienes agallas, te lo reconozco. La mayoría de la gente que ha probado suerte con esa propiedad no ha aguantado ni un mes antes de que la mala suerte los echara. No creo en la mala suerte, solo en el trabajo duro y la terquedad. Bueno, necesitarás ambas cosas en grandes cantidades». Empezó a reunir los artículos de su lista. Un consejo: a algunos de los ganaderos de por aquí no les gusta que una mujer intente gestionar una propiedad por su cuenta. Creen que les hace quedar mal o que fracasarás y harás bajar el valor de las propiedades. Ten cuidado. Charlotte sintió un escalofrío a pesar del día cálido. Gracias por la advertencia. Mientras cargaba sus provisiones en Silver, un grupo de hombres salió del salón al otro lado de la calle. Uno de ellos, un hombre fornido con la cara roja y una postura agresiva, la llamó. «Esa es ella, muchachos, la ganadera». Sus palabras fueron seguidas de risas, feas y burlonas. Charlotte mantuvo la mirada al frente y las manos firmes, negándose a darles la reacción que querían. Pero mientras salía del pueblo, podía sentir sus miradas en su espalda como un peso físico. La primera amenaza real llegó 2 semanas después. Charlotte estaba reparando un abrevadero cerca de la casa cuando Rusty apareció de repente desde el pastizal donde había estado pastando. Tenía todo el cuerpo tenso, las orejas pegadas a la cabeza y las fosas nasales dilatadas. Se colocó entre Charlotte y la carretera, claramente agitado por algo que ella aún no podía ver. Entonces lo oyó, el sonido de jinetes que se acercaban. 3 hombres a caballo aparecieron por la colina, entrando en su propiedad con la arrogancia despreocupada de quienes no esperan encontrar resistencia. Charlotte reconoció a uno de ellos como el hombre de cara roja del pueblo, aunque no sabía su nombre. Se enderezó, se limpió las manos en los pantalones y esperó a que se acercaran. Rusty se mantuvo a su lado, con el cuerpo prácticamente vibrando de tensión. Los jinetes se detuvieron a unos 6 metros de distancia, con sus caballos bailando nerviosamente bajo la mirada inquebrantable de Rusty. «Buenas tardes», dijo el hombre de rostro rojo, con un tono falsamente jovial. «Me llamo Tom Hackett, estos son mis socios. Somos propietarios de la finca contigua a la suya, señor Hackett». Charlotte asintió. «¿En qué puedo ayudarles?». «Bueno, esa es la cuestión. Usted no puede hacer nada por nosotros, pero quizá nosotros podamos hacer algo por usted». Se inclinó hacia adelante en su silla de montar. «Mire esta tierra que ha comprado. No sirve para nada. Está maldita. Algunos dicen que va a fracasar, como todos los demás. Así que hemos venido a hacerle una oferta justa. Le compraremos la propiedad por $20. Eso es 20 veces lo que usted pagó por ella. No puede ser más justo». Charlotte sintió que Rusty se movía a su lado, acercándose aún más. «La propiedad no está en venta a ningún precio». La sonrisa de Hackett se desvaneció. «No seas tonta. Una mujer sola no puede llevar un rancho. No tienes ayuda, ni dinero, y se acerca el invierno. De todos modos, dentro de unos meses nos estarás rogando que te la quitemos de las manos.
Más vale que te ahorres el problema y lo vendas ahora. Agradezco tu preocupación, dijo Charlotte, con una voz fría como el acero invernal. Pero mi respuesta es no. Esta es mi tierra, comprada legalmente. Si no tienes nada más que hacer aquí, te agradecería que te marchases. Uno de los otros hombres, más joven y de aspecto más desagradable que Hackett, escupió en el suelo. Tienes un caballo muy bonito. No querríamos que le pasara nada. La amenaza flotaba en el aire como humo. La mano de Charlotte se deslizó hacia su cadera, donde descansaba su pistola, y los hombres se dieron cuenta. Hackett levantó una mano. Vamos, vamos, no hay necesidad de desagradables. Solo estamos siendo amables. Pero piense en nuestra oferta, señorita Abbott. Las cosas tienden a salir mal para la gente que no tiene amigos por aquí. Dieron media vuelta con sus caballos y se alejaron, pero Charlotte sabía que aquello no había terminado. Cuando desaparecieron de su vista, apoyó una mano en el cuello de Rusty, sintiendo la fuerza contenida bajo su pelaje. Va a haber problemas, dijo en voz baja. A partir de ahora, los dos tendremos que tener cuidado. Aquella noche, Charlotte apenas pegó ojo. Cada ruido que oía afuera la hacía buscar su rifle, imaginando a Hackett y a sus hombres regresando al amparo de la oscuridad. Pero la noche transcurrió sin incidentes y la mañana trajo consigo un nuevo día de trabajo interminable. Con el paso de las semanas, el acoso se intensificó de forma sutil. Las herramientas desaparecían del lugar donde Charlotte las dejaba. Una sección de la valla que acababa de reparar fue derribada durante la noche. Una mañana encontró huellas de botas cerca del granero, pruebas de que alguien había estado merodeando mientras ella dormía. Lo más inquietante fue la mañana en que encontró un coyote muerto colgado de su verja, un claro mensaje de que podrían pasar cosas peores si no se marchaba. Charlotte lo descolgó y lo enterró. Apretó la mandíbula con determinación. Había sobrevivido a demasiadas cosas como para dejarse intimidar ahora. Rusty se volvió cada vez más protector durante este periodo. Se colocaba entre Charlotte y cualquier amenaza potencial. Sus orejas giraban constantemente para captar sonidos que ella no podía oír. Por la noche, se quedaba cerca de la casa en lugar de en el granero, como un guardián autoproclamado que vigilaba la propiedad. Una tarde, mientras Charlotte estaba sentada en el porche limpiando su rifle, Rusty se quedó cerca, con la cabeza alta, observando su pequeño reino. ¿Sabes lo que pienso?, dijo Charlotte en voz alta. Creo que alguien te hizo mucho daño antes de que vinieras aquí. Por eso eras tan cauteloso al principio. Y creo que quizá me proteges porque entiendes lo que es necesitar protección. Rusty giró la cabeza para mirarla, y en ese momento, Charlotte tuvo la certeza de que él entendía cada palabra. Vamos a superar esto, continuó ella. Juntos, porque ninguno de los dos tiene otro lugar a donde ir, y a veces esa es la mejor razón para luchar. La situación llegó a un punto crítico en una noche sin luna a finales de septiembre. Charlotte se despertó con el grito de alerta de Rusty. Un aullido agudo y penetrante como nunca antes le había oído. Cogió su rifle y salió corriendo de la casa para encontrar a Rusty de pie en el patio, mirando hacia el pastizal oriental, donde un resplandor naranja crecía contra el cielo oscuro. Fuego. La sangre de Charlotte se heló. Podía ver siluetas a caballo recortadas contra las llamas, cabalgando en círculos para propagar aún más el incendio. No se trataba de un accidente ni de mala suerte. Era una destrucción deliberada. Disparó al aire, más para anunciar su presencia que con la esperanza de alcanzar a los jinetes lejanos. Estos se dispersaron inmediatamente, desapareciendo en la oscuridad, pero el fuego siguió creciendo, consumiendo la hierba seca a una velocidad aterradora. Durante las 2 horas siguientes, Charlotte luchó contra el fuego con todas sus fuerzas. Sacó cubo tras cubo de agua del pozo, con los brazos gritando de dolor. Golpeó las llamas con sacos de arpillera mojados hasta que sus manos quedaron en carne viva y sangrando. Cavó barreras contra el fuego con una pala, tratando de contener el infierno antes de que llegara al granero y a la casa, y Rusty estuvo a su lado durante todo ese tiempo. Utilizó sus pezuñas para apagar las llamas más pequeñas. Se mantuvo lo suficientemente cerca
como para que Charlotte pudiera agarrarse a su crin cuando el agotamiento amenazaba con abrumarla. Era su compañero en todos los sentidos, luchando por su hogar con la misma desesperación que ella sentía. Cuando el fuego finalmente se extinguió contra un afloramiento rocoso que Charlotte había utilizado como cortafuegos natural, ella se derrumbó en el suelo, tosiendo y cubierta de hollín. Aproximadamente 5 acres de pastos habían sido destruidos, pero los edificios estaban a salvo. Rusty bajó la cabeza para acariciar su hombro con el hocico y Charlotte le rodeó el cuello con los brazos, demasiado agotada incluso para llorar. «Hemos sobrevivido», dijo con voz ronca. «Pero ellos no van a parar. No podemos luchar solos contra esto». A la mañana siguiente, a pesar de su agotamiento y de que todos los músculos de su cuerpo gritaban de dolor, Charlotte ensilló a Silver y se dirigió al pueblo. Se había cansado de ser amable, de intentar manejar esto por su cuenta. Fue directamente a la oficina del sheriff y presentó una denuncia formal contra Tom Hackett, detallando cada incidente de acoso y nombrándolo como el principal sospechoso del incendio provocado. El sheriff, un hombre de unos 50 años con aspecto cansado, la escuchó con una expresión que le indicó a Charlotte que no iba a hacer nada al respecto. «¿Tienes pruebas de que Hackett estuvo involucrado?», le preguntó. «Vi a 3 jinetes, el mismo número que visitó mi propiedad para amenazarme». Ver a unos jinetes no es prueba de quiénes eran. Podría haber sido cualquiera, quizás vagabundos, o niños haciendo travesuras. Charlotte apretó los puños. «No vas a investigar esto. No he dicho eso. Lo investigaré». Pero sin pruebas sólidas, se encogió de hombros. «Mi consejo, vende la propiedad y sigue adelante. Ahórrate mucho dolor». Charlotte salió de la oficina del sheriff sintiéndose más sola que nunca. El mensaje era claro, no tenía aliados en esta lucha. La ley no la protegería, y la gente del pueblo preferiría verla fracasar antes que apoyar a una mujer que intentaba triunfar en lo que ellos consideraban un trabajo de hombres. Estaba cargando suministros en la tienda general cuando el señor Briggs la llamó al mostrador. Miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos antes de hablar en voz baja. «Me enteré del incendio. Lo siento. ¿También has oído que el sheriff no va a hacer nada al respecto?» Briggs asintió con severidad. «Hackett tiene amigos en este pueblo, hombres con influencia. No les gusta la idea de que tengas éxito con ese rancho porque desafía sus ideas sobre cómo deben ser las cosas. Así que estoy sola». «No del todo». Briggs sacó una caja de municiones y la dejó sobre el mostrador. «Esto corre a cargo de la casa, y quiero que sepas que hay gente aquí que admira lo que estás intentando hacer. Puede que no podamos ayudarte abiertamente, pero te estamos observando. Si Hackett va demasiado lejos, si intenta algo en la ciudad donde haya testigos, entonces podremos actuar». No era mucho, pero era algo. Charlotte le dio las gracias y regresó a su rancho con el peso de las municiones en las alforjas y la carga del conocimiento en su corazón. El próximo ataque llegaría y ella tenía que estar preparada. Pasó los días siguientes preparándose. Creó mejores líneas de visión alrededor de la propiedad, limpiando la maleza y la madera caída. Colocó cubos de agua en puntos estratégicos. Se aseguró de que su rifle y su pistola estuvieran limpios, cargados y al alcance de la mano en todo momento, y habló con Rusty, explicándole lo que se avecinaba y pidiéndole ayuda una vez más. «No tengo derecho a pedirte que te arriesgues por mí», le dijo una tarde mientras le cepillaba el pelaje, ahora reluciente. «No me debes nada. Si quieres huir cuando lleguen los problemas, lo entenderé». Rusty giró la cabeza y la miró con esos ojos increíblemente comprensivos, y Charlotte sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. «Está bien», susurró. «Lo afrontaremos juntos». El ataque se produjo 3 noches después, tal y como Charlotte había previsto. El sonido de los cascos de los caballos la despertó. Esta vez no eran 3 jinetes, sino al menos 6, quizá más. Cogió su rifle y se colocó junto a una ventana, tratando de contar las siluetas que se movían en la oscuridad. Venían de múltiples direcciones simultáneamente, claramente habiendo aprendido de su intento anterior. Las antorchas volaron por los aires y aterrizaron cerca del granero,
la casa y el pastizal que aún permanecía intacto. Los disparos resonaron en la noche, aunque ella no sabía si iban dirigidos a Charlotte o solo pretendían intimidarla. Charlotte respondió al fuego, apuntando a las antorchas en lugar de a los jinetes. Consiguió apagar una antes de que provocara un incendio, luego otra, pero eran demasiadas y ella estaba sola. Fue entonces cuando Rusty entró en la lucha. El gran semental salió disparado de su posición cerca del granero con un grito de guerra que le heló la sangre a Charlotte. Cargó directamente contra un grupo de jinetes y su tamaño, velocidad y furia dispersaron a sus caballos, que entraron en pánico. Uno de los jinetes salió despedido cuando su montura se encabritó violentamente. El caballo de otro salió corriendo con su jinete, que se aferraba desesperadamente a la silla. Charlotte aprovechó la distracción para apagar más antorchas, evitando que se iniciaran nuevos incendios. Ella y Rusty trabajaron en conjunto, cubriendo las debilidades del otro y amplificando sus fortalezas. Pero seguían siendo superados en número y estaban agotados, y Charlotte sabía que no podrían aguantar mucho más. Acababa de recargar su rifle cuando escuchó el sonido más hermoso del mundo. Se acercaban más cascos, pero desde la dirección del pueblo. El señor Briggs apareció primero, cabalgando con fuerza a pesar de su edad. Llevaba una escopeta en la silla de montar. Detrás de él venían 4 habitantes más del pueblo, todos armados y listos para luchar. «¡Por la suerte de Abbott!», gritó Briggs, y los refuerzos se unieron a la batalla. La marea cambió inmediatamente. Los hombres de Hackett, enfrentados a una oposición inesperada y abrumadora, se desbandaron y huyeron. Algunos se dispersaron individualmente, otros huyeron en grupos. Pero en cuestión de minutos, la propiedad quedó libre de atacantes. Charlotte salió tambaleándose al porche, bajando el rifle al darse cuenta de que habían sobrevivido. Rusty cogió hacia ella y vio con horror que una bala le había rozado el hombro derecho. No era profunda, pero la sangre empapaba su pelaje rojizo, oscuro a la luz de la lámpara. «Estás herido», dijo ella con la voz quebrada, mientras le pasaba las manos por encima para comprobar si tenía otras lesiones. Rusty apoyó la cabeza contra su pecho. Respiraba con dificultad, pero de forma constante. Briggs se acercó a pie, después de desmontar. «Menudo caballo tiene ahí, señorita Abbott». Luchó como si entendiera perfectamente lo que estaba en juego. Charlotte levantó la vista, con lágrimas corriéndole por la cara. «Gracias a todos. Pensaba que nadie vendría. Nos han dado algo en lo que creer», dijo Briggs con sencillez. Una mujer luchando sola contra hombres que creían que el poder les daba derechos. Algunos recordábamos lo que era defender lo que es justo, incluso cuando es difícil. Los habitantes del otro pueblo se hicieron eco de su sentimiento, tocándose el sombrero o inclinando la cabeza respetuosamente antes de montar a caballo para regresar a casa. Después de que se marcharan, Charlotte atendió la herida de Rusty, limpiándola y vendándola lo mejor que pudo. Él se mantuvo paciente durante sus cuidados, girando ocasionalmente la cabeza para acariciar su hombro con el hocico. «Hemos ganado», le dijo ella en voz baja. «Pero más que eso, hemos demostrado algo. Hemos demostrado que la determinación y la colaboración pueden superar casi cualquier cosa». Tras lo ocurrido aquella noche, todo cambió para Charlotte y su rancho. La noticia de la batalla y del semental Rusty, que había luchado junto a su dueña contra todas las adversidades, se difundió rápidamente. Las personas que antes ignoraban a Charlotte ahora se quitaban el sombrero cuando ella llegaba al pueblo. Los ganaderos que la habían rechazado comenzaron a ofrecerle consejos y, en ocasiones, ayuda. Tom Hackett y sus socios abandonaron el territorio por completo. Al parecer, decidieron que no valía la pena continuar con su venganza ahora que el pueblo se había puesto del lado de Charlotte. Con el apoyo de los vecinos y su incansable ética de trabajo, Charlotte transformó el rancho durante el año siguiente. Se repararon y reforzaron las vallas. La casa y el granero recibieron el mantenimiento adecuado. Creó un pequeño pero saludable rebaño de ganado. Adquirió gallinas y una vaca lechera, e incluso plantó un huerto que realmente producía alimentos. Pero, a pesar de todo, Rusty siguió siendo el corazón de todo lo que ella construyó. Era su medio de transporte,
cuando necesitaba desplazarse rápidamente. Era su compañero en el trabajo con el ganado. Era su sistema de alerta temprana cuando algo inusual se acercaba a la propiedad. Y lo más importante, era su amigo y compañero durante las horas de soledad y las decisiones difíciles que conllevaba dirigir un rancho sola. Charlotte nunca descubrió la historia completa de Rusty, quién había sido su dueño antes, de dónde venía o cómo había terminado abandonado en el rancho Willow Creek. En cierto modo, no importaba. Lo que importaba era que dos almas perdidas se habían encontrado cuando más lo necesitaban. Una mañana de primavera, casi 2 años después de haber comprado el rancho, Charlotte estaba en el porche delantero con una taza de café, observando los grises oxidados en el exuberante pastizal verde. Las cicatrices del incendio se habían curado hacía tiempo, sustituidas por una espesa hierba que atraía tanto a su ganado como a los ciervos salvajes que pasaban por allí. El rancho se había vuelto rentable, no rico en absoluto, pero sostenible y en crecimiento. Charlotte había pagado los impuestos atrasados e incluso había ahorrado una pequeña cantidad. Había contratado a un joven del pueblo para que la ayudara con el trabajo más pesado. Y había comenzado a asesorar a una adolescente que quería aprender sobre ganadería a pesar de las objeciones de su familia. Pero más que el éxito financiero, Charlotte había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Un sentido de pertenencia. Esta tierra era suya de una manera que iba más allá de los documentos legales. Las había regado con su sudor y sus lágrimas. Las había defendido con su sangre y la había construido con pura determinación y obstinación. Rusty levantó la cabeza mientras pastaba y miró hacia el porche, con las orejas erguidas. Incluso desde la distancia, Charlotte podía ver la satisfacción en su postura. Se había desarrollado maravillosamente, su pelaje rojizo brillaba bajo la luz del sol y sus movimientos eran seguros y poderosos. «Ven aquí, chico», llamó Charlotte. Rusty trotó hacia ella y Charlotte lo recibió en los escalones del porche. Le rodeó el cuello con los brazos y respiró su familiar aroma a hierba, sol y tierra. «¿Sabes qué fue lo mejor de comprar este lugar?», le preguntó. «No fue la tierra, aunque amo cada acre. Tampoco fue demostrar que los escépticos se equivocaban, aunque eso fue satisfactorio. Fue encontrarte a ti. Tú me enseñaste que la familia no siempre son las personas con las que naces. A veces son las almas que eliges tener a tu lado cuando todo va mal». Rusty respondió apoyando la barbilla en su hombro, un gesto que se había convertido en su lenguaje privado de comprensión y afecto. Charlotte sonrió y le acarició el cuello. «Hemos construido algo aquí, tú y yo, algo que va a durar. Y sea lo que venga después, sean cuales sean los retos a los que nos enfrentemos, los afrontaremos de la misma manera que hemos afrontado todo lo demás juntos». A medida que el sol se elevaba en el cielo, Charlotte soltó a Rusty y lo vio volver a pastar. Tenía trabajo que hacer, vallas que revisar, ganado que trasladar a pastos frescos, 1000 pequeñas tareas que conformaban el ritmo diario de la vida en el rancho. Pero primero, se quedó allí un momento más, contemplando su tierra, su hogar, su dura pieza. Había comprado un rancho por $1 y había encontrado mucho más que una propiedad. Había encontrado un propósito, una comunidad y un compañero cuya lealtad y valentía le habían salvado la vida más de una vez. El dólar que Charlotte Abbott gastó en el juzgado de Cottonwood Creek fue la mejor inversión que jamás había hecho. No por la tierra que compró, sino por el caballo que la esperaba en el establo y la vida que construyeron juntos contra todo pronóstico. A veces, las cosas más valiosas vienen en los paquetes más inesperados. A veces, una maldición es en realidad una bendición disfrazada. Y a veces, una mujer y un caballo pueden demostrar que la determinación, la confianza y la colaboración son más poderosas que cualquier obstáculo. Charlotte Abbott y Rusty habían demostrado todo eso y más. Y su historia, contada y recontada alrededor de las chimeneas y en los salones de todo el territorio, se convirtió en una leyenda por sí misma. Un recordatorio de que, a veces, las mejores cosas de la vida no cuestan casi nada, y que la familia puede adoptar muchas formas, incluidas 4 patas y un pelaje de color rojizo.
Si la historia de Charlotte y Rusty te ha llegado al corazón, dale a me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para ver más historias increíbles sobre los lazos inquebrantables entre los caballos y los seres humanos. ¿Alguna vez has tenido un caballo especial que te haya cambiado la vida? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Nos encanta saber de nuestra comunidad. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia hoy, compártela con él. Recuerda, a veces las asociaciones más valiosas no cuestan nada más que confianza y determinación. Hasta la próxima, sigue montando y sigue creyendo en el poder de estas magníficas criaturas.